Pues, o sea, la verdad, sí fue un momento, pues es que fue un espectáculo. O sea, imagínate. De hecho, yo ahí en el Mundial de Sub-17, él ya había debutado en pretemporada con el Barça, porque él debutó a los 15. Y en el Mundial Sub-17 él tenía 16. O sea, era, creo que Mundial 8-8. No, él era un año más chico que todos, Sí, él es 8-9, junto con ¿no? Vela. Ajá, sí. Sí, era 8-8, la mayoría Era eran 8, 8-8. todos eran 8-8. Entonces, pues imagínate ser campeón del mundo. Ahí fue cuando él se dio a conocer y pensaron que de ahí él se había ido a Barcelona. Y no, o sea, Ya él ya estaba. llevaba muchos años en Barcelona, o sea, desde los 11 años. Entonces, pues para la familia pues, fue espectacular, o sea, porque pues también ganarlo con México, o sea, no es tan fácil. Pero pues tienes que tener los pies en la tierra. Porque ¿cuántos jugadores de Mundial de Sub-17 en general, hablando en general, no han llegado? Sí, la gran O mayoría. Y de esa sea, generación y de esa generación hubo un fueron poquito de más pocos. consistencia, pero que llegaron a un nivel más grande, Más grandes, sí, muchos se pocos. perdieron, o sea, y terminaron pues en ligas, primera A o Sí, sí, sí. así, o sea. Digo, no les echo la culpa a ellos tampoco porque pues tiene mucho que ver también el entorno, ¿no? Llámese fútbol, familia, directiva, etcétera, etcétera. Pero pues sí, se acabó ese mundial y pues tienes que tener los pies en la tierra porque estás en el Barcelona. Entonces, en Barcelona es como si no ganaras No nada. pasó nada, No ¿no? pasó nada. Entonces, pues ya de ahí su carrera pues empezó a despuntar más. O sea, porque en Barcelona ya lo tenían visto, pero pues al estar lejos de México, aquí en México era como que allí acaba de salir, ¿no? Pero pues no fue así. Luego viene el debut de Jonah, años después. Es algo que en México al menos, o jugadores mexicanos, nunca había pasado, ¿no? Que dos jugadores vengan de la Masía, debuten, Mexicanos. mexicanos, hermanos. Entonces, ahora que viene este segundo debut de un Dos Santos en Barcelona, ¿se sentían ya más blindados? ¿O al contrario, se descontroló un poco más la cosa? ¿Cómo lo vivieron ahora lo de Jonah? No, ya teníamos como toda la estructura con Gio, ¿no? Entonces, digamos que Gio fue el que le fue abriendo camino a Jonah pues en muchas etapas, ¿no? Y sobre todo en el fútbol. Entonces, digamos que a Gio le tocaban los madrazos. Y pues yo no iba entrando por ahí. Así que con Jonah pues ya sabíamos qué es lo que teníamos que hacer, porque pues ya lo habíamos vivido con Gio. Jonah creo que se tardó 2 años en debutar, creo que sí fueron 2 años, después que Gio ya no estaba desgraciadamente ahí. Pero pues digo, la familia, obviamente pues estábamos muy contentos porque no sé cuándo vaya a volver a pasar que un mexicano, yo no te digo que un mexicano vuelva a debutar en el Barcelona, o sea, y es muy difícil. Y más a día de hoy, o Sí. sea, Cuando sale Gio, va a Inglaterra, viene la etapa en la que le cae la prensa encima, que si la fiesta, que si tomar y todo este tema que yo sí creo absolutamente que, o sea, si Gio o cualquier jugador se fue a emborrachar muchas veces, yo creo que no pasa nada, ¿no? Una cosa es eso, otra cosa es el rendimiento, hay momentos, lo que sea, pero por supuesto se hace mediáticamente un problema enorme y se juzga como que un futbolista pues no tendría derecho a hacer eso. Del otro lado están los propios futbolistas, está la familia, en los que por un lado supongo que sí tomas esas críticas tratando de desecharlas, pero es tan tóxico que me imagino que terminan por alcanzarte. Y esto en un momento en el que, por ejemplo, las redes sociales apenas estaban empezando a salir, ¿no? Entonces, tú personalmente, ¿cómo viviste esos ataques? ¿Sí te alcanzaron? ¿Sí te llenaron un poquito pues, de un sentimiento de frustración, de enojo? ¿O en todo momento fue como... o sea, te voy a ser súper sincero, todo el problema fue de México, la prensa aquí. En Europa nunca dijeron nada, hasta el día de hoy. O sea, todo fue México. ¿Y por qué crees que sea? Pues porque aquí en México son así, los periodistas son así. O sea, y para mí son los más falsos que existen. Porque ellos son los primeros que o sea, yo los he visto Sí, pues en sí. los mundiales, borrachísimos y llegan a trabajar, digo, no diré nombres, pero ellos sabrán. Llegan a trabajar en vivo y súper borrachos y pues ya se les ve y no sé qué, y son los primeros que critican. Pero luego te saludan y como si no pasara nada. O sea, como si fueran tus mejores amigos. O sea, entonces,
la imagen que crearon de Gio fue México. En Europa jamás en la vida le han dicho algo de eso. ¿no? Porque pues todos salieron igual. O sea, fue la fiesta de Navidad. Y él tenía 18 años. Y su error fue no comer ese día, porque yo estaba con él. Como decimos, ¿no? Le dio el aire. Sí. Entonces, de hecho, él no sabía que tenía la fiesta del equipo. Estábamos en la casa y pues dijo, ya me voy, me tengo que ir. ¿Sabes? Se cambió y se fue. Pero pues no había comido nada. Entonces, pues imagínate, estaba ahí con todos los de experiencia de su equipo en esa época y pues los ingleses ya sabes cómo toman. Sí. O sea, y de hecho Gio no tomaba en esa época. Y pues lo sacaron así cargando y lo que tú quieras, o como salió mala foto o tal. Sí. Pero allá en Inglaterra no pasó absolutamente nada. Nadie dijo nada. Y porque sí, a ver, las luces en el fútbol inglés no estaban sobre él, pero sí era parte de las promesas. Es decir, sí tenía un foco mediático en Inglaterra. Sí, claro, pero a ver, te voy a decir algo. ¿Tú crees que si hubiera sido real todo lo que ha pasado, tanto que dice que Gio no es profesional, que le encantan las fiestas y no sé qué, hubiera tenido la carrera que tuvo? O sea, no lo hubieran contratado ni un equipo. Claro, y sobre todo en Europa. Sí, sobre todo en Europa, pero pues o sea, la verdad todos los equipos lo querían. O sea, y todos los entrenadores, siempre, tú puedes ir con cualquier entrenador o directivo, hablan súper bien de él. O sea, es el primero que llegaba al entrenamiento, el último que se iba, el que más se cuidaba. O sea, y hasta la fecha, hasta el día de hoy, aunque ya no esté jugando, pero se cuida mucho. Hay una sensación generalizada en el entorno y yo personalmente creo que los mejores años que yo sentí de Gio es más o menos entre 2011, 2012 y 2015, cuando estuvo en España, en Villarreal. Antes estuvo en Mallorca y Racing, ¿no? Mallorca y Racing. Sobre todo en Villarreal tenía una gran consistencia, se volvió a encontrar con Jona, fue el Mundial del 14, desde el gol del 11 en Copa Oro, es cuando yo sentí que alcanzó el mayor nivel, sus mejores highlights y también su mayor consistencia, porque de repente las lesiones, una cosa u otra, es complicada en Europa, pero yo personalmente sí me quedé con la sensación de que un jugador tan bueno y con la ilusión que teníamos como aficionados mexicanos en ese momento, quizá, o no sé si si quisimos poner como todo ese rollo en un solo jugador, que no está bien, que quizá pudo, por ejemplo, ese nivel que te digo, sostenerlo 6, 7 años. Te lo digo en mi percepción personal y te la comento. ¿Tú cómo lo sientes? Por un lado como hermano, pero también como alguien de fútbol, ¿tú cómo viste eso? ¿Lo compartes o definitivamente no? No, la verdad que en Europa Gio le fue muy bien en todos los equipos que estuvo. O sea, al Racing lo salvó del descenso, le fue muy bien. O sea, llegó 6 meses, metió creo que 8 goles. La afición lo quiere mucho allá. Mallorca le fue muy bien, o sea, le metió golazos al Madrid, al Barça. Desafortunadamente el Mallorca descendió esa temporada, no por culpa de él. De ahí fue cuando se fue a Villarreal y le fue muy bien. O sea, en realidad Gio sí ha tenido una carrera constante y se ha notado también muchas veces en la selección, porque es el jugador que más ha ganado en la selección. O sea, de títulos. Nadie ha ganado lo que ha ganado Gio, o sea, ni Rafa Márquez, ni Hugo Sánchez, ni Cuauhtémoc, o sea, y yo siento también que muchos entrenadores, hablo de la selección, no supieron cómo llevarlo, ¿sabes? O sea, inclusive no solo a él, pues a la generación de oro. La del 5. Teníamos a Vela, teníamos a Gio. Moreno. Dime cuántas veces Gio y Vela jugaron juntos. Sí, muy pocas. ¿Por qué nadie lo entendía? O sea, y eran dos jugadores que cuando están juntos, aparte son súper amigos, en el campo se entendían. Creo que hubo una final que jugaron contra Estados Unidos, que Gio y Bale hicieron todo. O sea, y ellos dos solos adelante. Y yo decía, ¿por qué los entrenadores no ven esto? O sea, no sé qué perspectiva tengan o qué pasaría, o etcétera, etcétera. Pero yo siento que a Gio nunca lo supieron tampoco poner como en el lugar que él tenía que jugar. O sea, fue más eso que él, porque si tú te das cuenta en muchos equipos, bueno, no en muchos equipos, en la selección muchas veces tenía que correr demasiado para defender. O
sea, entiendo que el fútbol moderno, pues obviamente tienes que defender, pero pues le estás quitando aire, pues también para atacar, ¿no? Entonces, la generación de oro la destrozaron aquí en México. O sea, yo creo que tuvimos 3 mundiales Sí. para hacer cosas grandes. O sea, te estoy hablando desde el Piojo, Osorio y el Tata. Esos 3 años eran claves. O sea, digo, el Piojo, pues ahí tuvo una mala decisión que sacó mi hermano. Perdón, y el mejor mundial fue el 14. Y el mejor mundial fue el 14. Pero de hecho, Gio en Sudáfrica, en el 10, jugó muy bien. Le anularon varios goles. Bueno, no existía el VAR. Y de hecho, hubiera metido 4 o 5 goles. Y ya desde ahí, pues, le empezó a ir bien. Pero el 14, pues, Gio ya fue cuando despuntó. Y yo creo que si le hubiéramos ganado a Holanda, pues, hasta una semifinal hubiéramos llegado. O sea... ¿Qué dices lo de Piojo cuando él dio su versión de que Gio se había acercado, que le quemaban los pies y eso? ¿Cuál es la versión de acá? O sea, Fue mentira, no pasó simplemente. Fue mentira, no pasó. O sea, todos lo sabemos. Se quiso defender, o sea, se equivocó en sacar a Gio. Yo personalmente hubiera sacado a Oribe y hubiera dejado a Gio, y pues si quieres meter aquí no lo metes porque pues Gio ya te había metido un gol. Sí, claro. Y pues si querías contraatacar, pues Gio es muy rápido. O sea, hubiera metido otro gol, segurísimo. Pero no, dime qué jugador quiere salir de un mundial, y sobre todo cuando metes un gol y al minuto 60. Sí. O sea... Pero se llevaban bien en lo general. Sí, pues luego Gio llegó al América con el Piojo, Cierto, o sea... Sí, eso lo dijo ya después, ¿no? Sí, lo dijo ya después que salió del América el Piojo. ¿Por qué lo dijo? ¿Quién sabe? Con el Máster Muñoz. Creo que lo dijo. No sabemos, pero pues de hecho muchos futbolistas que están en el Mundial le mandaron mensajes a Gio. Le dijeron, nosotros sabemos qué pasó, o sea, no te preocupes, pero claro, o sea, ahí estás manchando la imagen, ¿no?